Hola, ¿cómo estás? Soy Carlos Valderrama, socio fundador de Legal Paradox. El día de hoy, como siempre, como todos los últimos jueves de cada mes, tenemos un panel espectacular en el que nuestro objetivo es ponerlos a hablar en función de cuáles fueron los sucesos más relevantes del mes, ya sea en el mundo fintech o en el mundo blockchain. Este mes, blockchain dio mucho que hablar con grandes noticias en el sector, pero antes de pasar a eso, como siempre, me gustaría presentar a nuestros invitados. Primero las damas. Elo, si te puedes presentar. Hola Carlos, muchísimas gracias por estar, bueno, la invitación a estar en esta plática sobre criptoactivos y blockchain y pues un honor poder conversar y también debatir con personalidades tan importantes del mundo fintech y blockchain como Baltasar, Gustavo y Diego, obviamente tú también, Carlos, que son creo que excelentes representantes. Entonces, pues, un honor estar acá. Muchísimas gracias por la invitación. Muchas gracias, Elo. En adición a nuestros dos excelentes panelistas de siempre que ahora los presentamos, el día de hoy me gustaría presentar a un miembro de Legal Paradox. Es el miembro más joven del equipo, sin embargo tiene habilidades natas para el tema blockchain. Él nos ayudó a realizar dos investigaciones muy relevantes en materia de stablecoins y CBDCs y está encabezando parte de los proyectos blockchain que como despacho llevamos. Diego, si puedes presentarte. Sí, claro, muchas gracias. Yo soy Diego Montes, soy abogado y asociado junior, justo especializado en blockchain en Legal Paradox. Un gusto estar con todos ustedes y compartir este espacio con todos. Muchas gracias. Don Balta, Don Gus, si pueden presentarse. Llégale, Gus. Primero, por orden cronológico, Gustavo Salaís, especialista. Un gusto estar con ustedes como cada mes. Y yo acá, su amigo Baltasar, Baltasar Rodríguez, el miembro más ruco de este equipo, factiblemente el que menos le sabe al tema de blockchain. Bienvenidos, un placer estar con ustedes nuevamente como todos los meses y que se ponga buena la plática, que hay material esta semana, en serio. Muchas gracias, Don Balta. Primero me gustaría pasar a sus primeras reacciones. El mundo cripto de repente está cobrando una relevancia espectacular. Veníamos de un mundo, por lo menos en México, en donde, como bien me decía Don Gus en algún momento, nuestro Banco Central fue visionario, fue adelantado a su tiempo, ¿no? Marcó esta sana distancia, no para el tema de COVID, pero una sana distancia entre activos virtuales y el ecosistema o el sistema financiero tradicional. En ese contexto y derivado de las grandes alianzas que a nivel internacional se han estado dando y sobre todo la puesta en marcha de un modelo en PayPal donde puedes tener acceso a cripto y eso a nivel internacional está siendo considerado como la antesala de cripto como mainstream. ¿Cuál es la primera reacción que les provoca este contexto tan interesante? Elo. A ver, llega Lelo, como invitada te toca primero. ¿Por qué yo tengo que ser primero? Es democratización, así que da igual, no importa. Bueno, a ver, Carlos menciona algo sumamente importante que es respecto a una tendencia. Eh, Todavía hace un año no se tenía muy claro el tema de hacia dónde iba Bitcoin. Pues, por ejemplo, por el lado de los gobiernos y de las instituciones, siempre ha existido esa incertidumbre, ¿no? O sea, desde los tiempos de Overstock, en donde comenzaron a aceptar pagos con Bitcoin y luego se sumó Microsoft y entonces muchas empresas lo hacían como un mainstream y fue así. Entonces, creo que lo que diferencia
al día de hoy con respecto a 2014 o años atrás, es que hoy se tiene un camino más claro sobre cómo están actuando las instituciones financieras, los gobiernos en relación con los criptoactivos. O sea, vemos, por ejemplo, las stablecoins, como han tenido un crecimiento muy, muy importante. O sea, Tether está pues prácticamente teniendo el 85% del mercado, lo cual es algo increíble y está operando y resulta muy útil para hacer esa conexión entre, digamos, el mundo o los mercados tradicionales y el mundo cripto. Digo, ya ni siquiera quiero hablar de DeFi, ¿no? Que también es otra de los sectores que está teniendo un crecimiento exponencial. O sea, pasó de no sé, en un mes tal vez, en semanas, pasó de 6 billones a 10 billones de dólares en sus volúmenes de capitalización. Entonces, vemos ya un crecimiento muy importante y algo que quiero adicionar es en relación con, ya no tanto por el lado de los gobiernos, sino por el lado de las empresas, porque vemos que ya empresas que están cotizando en bolsa están adquiriendo Bitcoin como una reserva de valor. Todavía hace algunos años no sabíamos si pues iba a funcionar como una moneda universal o iba a ser un método de pago. O sea, todavía ese camino no estaba claro, pero ahora con las noticias, por ejemplo, la de Grayscale o la de MicroStrategy, que han adquirido cantidades importantes en Bitcoin como reserva de valor, pues eso ya da mucha claridad hacia dónde o digamos como cierta noción sobre cuál va a ser el futuro específicamente de Bitcoin. Todavía no sabemos los demás criptoactivos, pero en el caso de Bitcoin creo que va hacia allá. Ok, excelente. De hecho, fíjate, me gusta mucho esto que estás mencionando alrededor de una apertura del mercado y sobre todo cómo esto está generando cada vez una base más amplia de usuarios y de cómo hemos pasado de un punto en donde pareciera ser que no sabíamos si lo íbamos a utilizar como moneda universal o como storage de valor o como que... Entonces, esto nada más me hace pensar aquí, ¿crees que entonces el día de hoy ya estamos en un punto en donde la estabilidad de los criptoactivos lo pueden hacer una verdadera reserva de valor o sigues pensando que todavía hay una buena cantidad de valor especulativo alrededor del mercado? Bueno, sin lugar a duda, o sea, a mí desde mi perspectiva, yo ya no tengo duda de que Bitcoin funciona como una reserva de valor. Eso le veo ciertas ventajas y desventajas. El hecho de que se convierte en este oro digital, porque si lo vemos así, entonces va a pasar como con el oro. O sea, ¿qué ha pasado con el oro? ¿Quiénes tienen el oro? ¿O en dónde se concentran las mayores cantidades de oro? Eso es un sentimiento que tengo respecto a si Bitcoin migra a esta forma como reserva de valor, pues entonces, ¿quiénes van a tener las cantidades más grandes en Bitcoin? O sea, veíamos, por ejemplo, caso de el CEO de MicroStrategy, que no solo es que adquirieron Bitcoin como inversión institucional, sino él compró, o sea, por su cuenta compró cantidades importantes en Bitcoin y lo declaró, no sé si ayer o hoy, pero hizo esa declaración. Entonces, yo no tengo duda de que va a funcionar como una reserva de valor y algo que también me parece interesante es que cuando nosotros observamos el oro, bueno, pues es la minería y entonces también es escaso, pero existe la posibilidad de seguir explorando y obtener más. ¿En qué cantidades? Pues no lo sabemos, porque es cuestión de explorar y de estar infiriendo, ¿no? Sobre la extracción del oro. En el caso de Bitcoin no es así, o sea, por más que se quiera crear más y se quieran emitir, no va a ser posible. Su política monetaria, bueno, si lo queremos ver así, política monetaria, o lo queremos ejemplificar así, está muy definida. O sea, hay un año, hay una programación y hay una cantidad ya definida. Entonces, eso creo que todavía le da más puntos a favor en relación o en comparación con el oro.
Oye, Eloy, fíjense, vengo saliendo ahorita de un panel en el ITAM al que tuvieron la amabilidad de invitarme y uno de los invitados o asistentes me hacía la pregunta, ¿crees que el protocolo de blockchain en particular, Bitcoin, haya fracasado en relación a que existan empresas como Chain Analysis que te permiten detectar las transacciones que alguien está realizando y, por ejemplo, el fraude o el hackeo que se detectó contra Twitter y luego digamos, la búsqueda y encarcelamiento del teenager responsable? Entonces, lo que me preguntaba esta persona es, a ver, ¿Bitcoin fracasó como protocolo? ¿Qué opinan? Híjole, está buena, porque digo, sobre todo si consideras que el objetivo primordial de Bitcoin era realmente el hecho de que esta moneda digital debería de ser a prueba de censura y para hacerlo a prueba de censura tenías que asegurar que existiera cierta forma de anonimato puro. Entonces, ¿cómo te diré? Tanto así como decir fracasar me suena particularmente fuerte el statement, pero siento que efectivamente nos estamos empezando a orillar en un punto en el tiempo en donde esta idea casi utópica de intrazabilidad o de anonimato puro definitivamente no está sucediendo. Y creo que ya viéndolo un poquito en retrospectiva, era de esperarse. O sea, si te das cuenta realmente, si incluso puedes hacer un ejercicio de trazabilidad de un billete, ¿por qué cuernos no podrías hacerlo en medios digitales? O sea, sonaba demasiado utópica la idea. Y sobre todo creo que esto también nos pone en un punto en donde tenemos que cuestionar varias de las cosas que están metidas adentro de estos protocolos, porque al final del día son protocolos tecnológicos y esos protocolos tecnológicos son producto humano y al ser producto humano son tan falibles como cualquier otra producción humana que tengas. Y sin embargo, de repente, cuando estás en los foros de criptoactivos y empiezas a platicar acerca de los distintos mecanismos y de los distintos protocolos que hay allá afuera, de repente pareciera ser que lo escrito por Satoshi, quien quiera o quieran que haya sido estos, pareciera ser que son dogmas de fe. O sea, es así como te aplican un Satoshi Dixit y de repente ya no puedes dejar de cuestionar lo que estaba ahí puesto, ¿no? Y digo, Satoshi tan humano o tan humanos, dependiendo de cuántos hayan sido, como nosotros. Entonces, con la misma, pudo haber metido la pata. Digo, el protocolo a mí me parece sorprendente, la mecánica a mí me parece sorprendente, se me hace uno de los mejores desarrollos tecnológicos que me ha tocado ver en mis años de carrera, pero no hay nada que me haga creer en tal cosa como tecnología infalible. Entonces, de que puede haber fallas, definitivamente puede haber fallas. No está mal. Siento que al final del día nuestra responsabilidad como usuarios o participantes de un ecosistema debería de ser el hecho de mantenernos siempre vigilantes y siempre conscientes de que como producto humano puede tener fallas y que de repente no puedes estar haciendo estos ejercicios de acto de fe que como asumir que porque existe en Bitcoin nadie se va a enterar de él, ¿no? Es como el mitote ese de cómo sea, que lo que sucede en Las Vegas se queda en Las Vegas. Ahora lo que sucede en Las Vegas se queda en Facebook, en Twitter, en YouTube y en cuantos otros lugares, ¿no? Entonces, no, yo creo que sobre todo en medios digitales, creo que deberíamos estar pensando que este tema de anonimato puro realmente no existe. Ahora, pero de ahí a decir que fracasó, híjole, ya. Incluso yo que no soy bitcoinero me parece muy fuerte el statement. Y ahí, Balta, yo creo que tienes un gran tema, porque si nos volvemos en el extremo y somos completamente puristas, algunos han interpretado que el paper de Satoshi, digo, yo en ningún momento lo leo, pero que dice casi textualmente y místicamente al diablo el sistema financiero, al diablo el pacto social, no quiero más Estado, tiremos todo eso, olvidémonos de Rousseau, de Montesquieu, no quiero ceder la soberanía al Estado, quiero crear una cosa completamente anárquica. Eso, ¿de verdad eso funcionaría en una sociedad como la nuestra, globalizada, interconectada, en donde dependemos casi casi del vecino de al lado para operar? ¿Sería algo realista? Yo también quiero dar un comentario ahí nada más. O sea, por ejemplo, una de las investigaciones que realizamos justo desde Legal Paradox fue la de Gafi plus stablecoins, ¿no? Y un punto importante ahí y que yo creo que va a ayudar a la adopción generalizada de este tipo de criptoactivos
es el hecho de que ese protocolo sí es trazable, ¿no? Y de que sí existen ese tipo de herramientas como Chain Analysis, por ejemplo, en donde ya puedes rastrear incluso protocolos de privacidad, ¿no? Como Zcash o como Monero, como Dash, en donde al final eso va a ayudar a que ya no tenga excusas realmente ciertos gobiernos o incluso Gafi para decirle no a las criptomonedas, ¿no? Y para decir que es una herramienta para el lavado de dinero, cosa que ya hemos visto y también en ese análisis lo podrán ver, que pues no es así. O sea, ya las herramientas que hay pueden ayudar a generar esa trazabilidad y follow the money para una adopción masiva y segura de las criptomonedas. Pues yo creo que a ver, en tu nivel de catedrático, Don Gus, ¿qué opinión te merece este tema? A ver, atrás de ti tienes claramente ecuaciones en donde resuelves el paradigma de estos temas. Voy a platicaré la historia de ese cuadro, pero no, a ver, si eres un anarquista puro, obviamente es un fracaso que alguien pueda mínimamente reversear las operaciones o identificar qué estás haciendo ahí en la blockchain de Bitcoin. Pero yo creo que en general es un buen logro y le da confianza a la gente porque le quita este misticismo que tiene Bitcoin y las criptomonedas desde ese nombre, como que piensan que es algo oscuro, algo que no puede rastrearse. Entonces cuando llega alguien como Chain Analysis y dice, no, yo no, sí, mira, sí podemos detectar y ver los flujos y reconstruir la historia, entonces creo que eso le da certeza a la gente. De la misma forma como hay cuando vemos las noticias como MicroStrategy, como PayPal, como incluso Facebook, que van trayendo estos temas, son como oleadas y van cambiando la narrativa del tema cripto paulatinamente, ¿no? A lo mejor se escuchaba mucho al principio de cripto y decían, no, esto es de terroristas, es de gente que compra drogas, ¿no? Ya luego en algún momento viene Facebook. Dicen, bueno, si Facebook ya lo está considerando, pues qué bien. No, pero Facebook también algo tendrá que ver ahí. Ya cuando lo hace alguien un poco más serio como PayPal, poco a poco va cambiando esa narrativa y eso beneficia a todos porque le va quitando esa negatividad que podía tener el tema al principio, ¿no? Ya la gente se va acostumbrando a hablar de esos temas de manera normal, sin una connotación oscurantista, digamos. Justo en el caso de PayPal es curioso porque se supone que ya habían hecho en 2014, me parece, alguna asociación con BitPay. Y en ese momento subió el valor de Bitcoin 9%, ¿no? Cosa que ahora, o sea, no fructiferó justo por ese miedo a las criptomonedas. Y ahora, este año, cuando llega otra vez a decir que va a agregar a esas criptomonedas, a PayPal específicamente, subió 7%, subió menos todavía, ¿no? De lo que había pasado en 2014. No fue algo nuevo, pero me parece que ya crecimos como sociedad lo suficiente o ya tienen un conocimiento un poco mayor como para que esto ya sea una gran noticia, ¿no? Ahora, ahí estás mencionando un tema que me parece particularmente llamativo, que es esta idea de un conocimiento mayor. Yo tengo que admitir que cuando escuché la noticia de PayPal, tuve como que una reacción un poco bipolar ante ello. O sea, por un lado me agradó bastante porque habla acerca de una democratización del ecosistema, el hecho de poder llegar el valor de estos medios digitales a muchísima más gente, cosa que realmente me emociona, y al mismo tiempo también me preocupa. O sea, porque de repente cuando tienes herramientas poderosas en una aplicación masiva por personas que no necesariamente entienden qué cuernos están haciendo, pues también puede ser terriblemente peligrosa. O sea, es como te diré, yo me acuerdo que Winston Churchill decía que la democracia era el peor sistema de gobierno que existía, pero era el mejor que conocíamos. ¿Ok? ¿Y qué es lo que sucede? Sí, realmente democráticamente lo mejor que puedes hacer es llevar el poder hacia las masas y hacer que las masas gobiernen, asumiendo que las masas saben a dónde quieren ir. Porque en el momento en donde lo que tienes es un ejercicio democrático que no está asociado a una gran cantidad de conocimiento, entonces lo que tienes es la punta de entrada a la demagogia y esto te va a llevar a un desastre. Entonces, es así como cuando te decían que si llegaba un amigo y te empezaba a hablar acerca de que es momento de vender o de comprar dólares, pues va. O llegaba un analista financiero y te decía es momento de comprar y vender dólares, va. Pero en el momento en el que te subes al taxi y el taxista te empieza a hablar de que es el momento de llegar y comprar dólares, dices, güey, es momento de venderlos todos.
Entonces, más o menos, ahí sobre todo mi dilema es, ¿qué tan bueno es esto o podría tener ahí un efecto secundario? ¿Y qué es lo que podríamos estar haciendo como ecosistema para que si empieza a abrirse cada vez más la utilización de los criptoactivos, la gente tenga idea de en qué se está metiendo? Porque sobre todo lo que me apura es si incluso el día de hoy que estamos en un mercado relativamente pequeño, con un grupo de actores relativamente pequeños que están estudiando todo esto, el día de hoy estamos haciendo actos de fe. ¿Qué tanta posibilidad tenemos de que estos actos de fe se magnifiquen en el momento en el que lo hacemos Vox Populi? O sea, ¿cuál va a ser nuestro equivalente criptográfico del día de San Judas y Tadeo de gente sin tapabocas llegando y tirando las vallas para meterse a la iglesia de San Hipólito? O sea, lo que no quiero es que nos vaya a pasar algo así en el mundo cripto. Digo, no sé si yo estoy siendo demasiado negativo aquí, Elo. No, Siempre me criticas de esto. Te escuchaste muy hipster, Balta, diciendo que esto ya no vale porque es mainstream y que Bitcoin antes era... Soy hipster, ¿qué más quieres que haga? No vale y que ya hay que movernos a la siguiente criptomoneda. Pero o sea, ¿realmente no ven, por ejemplo, un problema de una masificación sin conocimiento social? Que al final eso puede generar un hype tipo o sea, la burbuja del dot-com bubble, ¿no? Probablemente. Pero eso siempre se da, ¿no? ¿A poco la gente allá afuera sabe cuáles son las tres propiedades del dinero o entiende perfectamente cuáles son la esencia del sistema bancario? Y de todas maneras, la gente diario carga dinero y usa tarjetas y todo. O sea, como que no tienes que ser un experto de eso para aprovechar todos los beneficios que te ofrecen estos nuevos medios. O sea, Pero lo que sí sucede es que el día de hoy, sin necesidad de conocer política monetaria, no le agregas un valor mágico al dinero. O sea, no es que por el hecho de que tengas un billete en la bolsa, ese billete en la bolsa va a valer más el día de mañana. ¿Ves más? De hecho, me atrevo a decir que por la propia experiencia que hemos tenido, y en particular en México, sabes que ese dinero va a valer menos el día de mañana. Entonces, lo primero que haces es salir y gastártelo. Pero de repente esta idea así de pensamiento mágico de que si compras Bitcoin te vas a hacer millonario sin necesariamente saber qué cuernos es lo que estás haciendo, esa es la parte que me apura. O sea, que se convierte en un ejercicio especulativo irracional. O sea, Es si me que, toca verlo el día de hoy con pocos actores, a ver, venga, Elo. perdón, Balta, es que yo creo que ahí empezó el problema. O sea, hace ratito Carlos ponía sobre en esta discusión si el protocolo, ¿no? O sea, yo creo que desde el momento en que se les ocurrió comenzar con esta práctica del trading que ocupa, pues en la última encuesta de Ipsos, dio el dato o daba el dato del 73% o sea, dirigido a trading. Entonces, o sea, pensar genuinamente que es un instrumento descentralizado y entonces es que eso ya se perdió. Eso ya se perdió. O sea, creo que es una industria que está generando mucho dinero, que es un nuevo instrumento financiero, un intangible que sirve para especular y que al final pues o sea, atrae a muchas empresas, las cuales si antes lo hacían como por mainstream, ahora creo que de manera genuina están convencidos que tener Bitcoin en sus carteras o como un instrumento de cobertura les va a funcionar. Entonces, eso de la bandera descentralizada y de vamos todos juntos con una moneda universal, pues eso ya es una falacia desde mi perspectiva. O sea, eso ya no existe. Y no creo que se pueda regresar a ese pensamiento, ¿no? Entonces, ¿te parece que la transmisión de valor y estos pensamientos utópicos de descentralización, transparencia, se perdieron definitivamente y caímos en nuestro, ¿cómo decirlo?, en nuestro capitalismo exacerbado para generar y encontrar ganancias por debajo de las rocas y entonces tratar de volvernos estúpidamente millonarios con un high frequency trading o con un holdeo tratando de salir y entrar en subidas y bajadas, aprovechar esa volatilidad, inyectarle incluso volatilidad por parte de diferentes stakeholders del ecosistema, porque me parece que todavía es un sistema o un ecosistema pequeño en donde una noticia, por mínima que sea, ¿no?, provoca ciertos picos hacia arriba o hacia abajo. Entonces,
eliminamos todo eso y lo convertimos en un tema puramente especulativo. Definitivamente, o sea, MicroStrategy tuvo, las ganancias que tuvo con Bitcoin fueron, o sea, fueron superiores a las que había tenido en 3 años atrás, o sea, sí, creo que en alguna ocasión yo hice un comentario que por ahí a lo mejor se tergiversó, que era, no recuerdo exactamente las palabras textuales, pero que las crypto exchanges eran un cáncer para Bitcoin. ¿Por qué? Pues porque aunque tú insistas a los usuarios, oye, no sé, ten tu billetera privada, o guarda tus bitcoins, o sea, realmente el usuario lo que quiere ir es a un exchange y cambiar sus criptos, su bitcoin por pesos y viceversa, y eso es lo que quiere hacer, o sea, y además que lo custodie un tercero, que lo tenga ahí, que lo guarde, que lo haga amigable, porque si tú te pones a usar ahorita billeteras como MetaMask, pues la verdad te desespera un poquito, o sea, no es tan amigable todavía, pero bueno, si usas otras, que son exchanges centralizadas, y fíjate, o sea, centralizadas, o sea, es totalmente, o sea, se contrapone con el objetivo inicial, o sea, por eso es que es una industria y que esa estrategia de venta de descentralización creo que ya está un poco gastada, o sea, ya no aplica. De hecho, ya ayer vimos que otro banco, o sea, ya no solo Kraken, sino más bien otra crypto exchange ya obtuvo licencia de banco. Entonces, o sea, este mercado cripto, ¿hacia dónde va? Realmente no es que esté fuera del contexto de las instituciones financieras tradicionales, o sea, va para allá. O sea, Sí. ¿es así? Se disfrazaron de hippies en su juventud y ahorita se están convirtiendo en el pequeño cerdo capitalista. Sí. Esto sucio dinero. Pero sí, yo creo que coincido con Lalo, este romanticismo de la descentralización es muy romántico al inicio hasta que le rascas un poquito y ves que en realidad en algún momento para capitalizar o para materializar ese valor que hayas acumulado ahí vas a tener que pasar por el sistema financiero tradicional, de alguna u otra forma, ¿no? O sea, porque lo extremo sería que todos viviéramos en un sistema virtual de monedas, que eso no va a pasar en décadas. O sea, yo creo que eso es bastante utópico también. O sea, conclusión, maldito capitalismo nos robó el alma. Bueno, asumiendo que la tuviéramos originalmente. Bueno, sí, claro, asumiendo que lo hubiésemos tenido previo a esto. En ese sentido, me parece que también a nivel internacional, los bancos, el Banco Central, los bancos centrales y muchos bancos, más de 90 a nivel mundial, están realizando un ejercicio interesante para tratar de robar esta misma alma y ahora usarlo no solo para controlar, creo, política pública en términos de lo que tendría que hacer un banco central, ¿no? Generar estabilidad financiera, controlar riesgos sistémicos, todas estas grandes ventajas que los bancos centrales tienen. Pero me parece ahora también está siendo usado como una especie de nueva guerra fría, ¿no? Para generar un control geopolítico sobre una moneda específica. Y con base en eso, tener una especie de control del comercio internacional con base en una masa monetaria interesante. ¿Ustedes qué opinan al respecto? Pues la primera vez que hay de nuevo, de Bretton Woods para acá cae de nuevo. Que primero Elon nos dé el contexto de qué es una moneda centralizada. Arranquemos por la definición. Pues, para beneficio grosso modo, pues es una criptomoneda, pero por el gobierno. O sea, creo que no hay más ciencia ni hay por qué rascarle más. O sea, es la criptomoneda que ahí sí, a mí siempre me había gustado utilizar el término de criptoactivo, pero, y justamente por la limitante de que el país no lo respaldaba, ¿no? Aquí, a diferencia de otras, pues sí estaría respaldada por el gobierno,
por los gobiernos, y entonces pues ya se les ocurrió que finalmente los criptoactivos y estos tokens no eran tan malos como pensaban en 2014, 2015, incluso 2017. Entonces, pues creo que empiezan a ver que tiene más beneficios para ellos que aspectos negativos, ¿no? O sea, por ejemplo, en el caso de China, se supone, o al menos de lo que se ha, de lo que se ha visto, o de lo que hemos podido leer, es que puede hacer 3 veces más, o sea, la rapidez es 3 veces más que lo que se hace con PayPal, ¿no? Por ejemplo, su moneda central, bueno, este yuan digital, por así decirlo. Entonces, creo que tienen un papel, o vienen a jugar un papel preponderante en el planteamiento de lo que mencionaba Carlos, ¿no? Este orden geopolítico, porque creo que sobre todo en las transacciones o en estas operaciones comerciales a nivel internacional, creo que les puede ser de gran ventaja, principalmente cuando hay bloqueos, ¿no? El caso de Venezuela, que si bien es cierto, el Petro, que fue la primera criptomoneda, creo yo, respaldada por un gobierno, pues parecía que esa iba a ser la función. ¿En dónde viene el problema? Pues siempre viene en la confianza. O sea, el instrumento va a estar ahí, pero ¿de qué va a servir que esté el instrumento si no lo van a utilizar? Un poquito me pareció una analogía CODI. O sea, este sistema de cobro este sistema de cobro digital Estoy en reversa. Que pues creó el Banco de México, no sé por qué razón, o sea, la verdad no lo tengo totalmente claro, según ellos con un espíritu para poder hacer que los pagos digitales, etcétera, pero la verdad es que parece ser que el proyecto no ha funcionado como se esperaba, ¿no? No lo sé, habría que revisar los datos duros. Sin embargo, parece ser que no es así. ¿Y qué es lo que va a hacer ahora el Banco de México? Pues el Banco de México, en alianza con Pepsi y con otras empresas, va a forzar a que las tienditas de la esquina, porque así es como lo han planteado, las tienditas de la esquina, más de 850,000 tienditas, usen de forma casi como obligada el sistema, ¿no? O sea, abran una cuenta y entonces lo ocupen. ¿Por qué? Pues porque si ya crearon algo, pues se tiene que ocupar. Entonces, bajo o sea, usando como ejemplo este instrumento, esta herramienta, creo que con los criptoactivos va a ser algo similar, o sea, o por lo menos las Central Bank Digital Currency, estas monedas de los países, criptomonedas de los países, pues creo que así va a funcionar. Y de hecho les conviene porque van a tener todo el camino y toda la trazabilidad de las transacciones que los usuarios estén haciendo. Entonces, ventajas, pues sí, porque puede abrir como los canales comerciales, incluso podría tener esa apertura ante ciertos bloqueos, pero la parte, digamos, negativa es que pues van a estar, o sea, se van a enterar así ya prácticamente de en qué lugar tuviste o pudiste gastar tu Central Bank Digital Currency. Fíjate que digo, me parece muy interesante la posición y sin embargo hay algunas cosas que me hacen diferir un poquito de esto y a lo mejor aquí digo es más que nada como para intentar echar un poco de controversia. Creo que, por ejemplo, dentro del entorno cripto tendemos a demonizar un poquito la posición de los bancos centrales. O sea, de hecho, traes una posición de banco central, digo, siento que la posición de Elo fue muy, muy buena ahorita, pero me ha tocado ver algunas gentes a las que le mencionas banco central y es más fácil que les mentes la madre y te acepten la mentada de madre que el banco central. Pero, ¿qué sucede? Mira, esta figura del banquero central como intentando dar una trazabilidad absoluta del dinero, saber quién está gastando qué, en dónde y cómo se están haciendo todas estas transferencias,
me atrevo a decir que forma parte más de un mito social que tenemos el día de hoy que algo que existe en la realidad. O sea, yo tuve la oportunidad en el año de 2004 de conocer a dos personajes que me parecen de los personajes más brillantes que tiene México, que son el doctor Raimundo Peralta y el doctor Víctor de la Luz, ambos de Banco de México. Ellos fueron los creadores del SPEI originalmente. Y me atrevo a decir, realmente están entre los padres de la criptografía mexicana. O sea, muchos de los trabajos que se hacen en Banco de México, el SAT y la Secretaría de Economía para tener firmas electrónicas avanzadas, nacen realmente de los primeros trabajos de estos dos personajes. Entonces, ellos se convierten, de hecho, en mis mentores en el terreno criptográfico, ya adentro del sector público, y me muestran ellos dentro del año de 2007, de hecho, finales de 2007 hacia principios de 2008, me mostraron el desarrollo de una primera criptomoneda. ¿Okay? Y te estoy hablando que era un mundo donde yo todavía Bitcoin ni siquiera me pasaba aquí por la cabeza. ¿Okay? Esta primera criptomoneda tenía la idea de utilizar criptografía como un mecanismo para efectos de generar un efectivo digital. Y parte de los mecanismos que ellos estaban diseñando en aquel entonces estaban planteados para poder tener certeza sobre las transacciones digitales de dinero en efectivo, pero al mismo tiempo estaba buscando soportar dentro de sus mecanismos de diseño los mismos valores que el día de hoy le asignamos al efectivo, por ejemplo, alrededor del tema de anonimato. Y esto me llamó mucho la atención porque cuando ellos estaban en Banco de México diseñando esto, pues yo estaba en el SAT. Y si algo te tienes que montar en la bandera cuando estás en el SAT es que tú vas a encontrar el efectivo, porque el efectivo y el anonimato es la manera de poder hacer evasión de impuestos o cometer crímenes financieros. Entonces, para mí, lo que yo buscaba era trazabilidad absoluta. Y ellos me dieron realmente argumentos muy válidos desde el punto de vista del banquero central de que por qué era esencial seguir manteniendo el anonimato que te da el dinero en efectivo. Entonces, esta idea de este banquero central que quiere llegar y husmear en dónde estás moviendo el dinero, no necesariamente. ¿Cuáles eran las líneas de investigación que ellos traían cuando estaban armando este criptopeso? En concreto, ellos estaban buscando más o menos algunas de las mismas cosas que el día de hoy el ecosistema alrededor de blockchain estaba buscando, que era el hecho de poder generar muchísima mayor velocidad alrededor del sistema financiero, poder reducir las barreras de entrada, reducir los costos operativos a través de la reducción de fricción, que sí son cosas que efectivamente podríamos estar logrando con una forma de Central Bank Digital Currency. Digo, para efecto práctico es un fiat digital. Entonces, bien implementado, podrías estar soportando más o menos los mismos estándares de anonimato que el día de hoy tienes en el efectivo. No es su meta, o sea, porque el Banco Central no gana nada con la idea de poder tener esa trazabilidad. A lo mejor el gobierno sí, pero esa es una de las razones por las cuales el Banco Central es independiente del gobierno. O sea, y los quieres que sean verdaderamente independientes. Entonces, para el Banco Central ellos lo que querían era nada más tener mecanismos más eficientes para fluir más fácil, fluir más rápido, con menores costos para todos los usuarios. También poder reducir la posibilidad de quebrantos, la posibilidad de falsificación de dinero. Entonces, esas cosas definitivamente las vas a ver a través de un Central Bank Digital Currency. Y digo, aunado a esto, la posibilidad de que pudieras evitar un bloqueo internacional en contra de tu moneda, yo creo que lo hace interesante. Ahora, cuando el Banco Central se pone en contra de los criptoactivos, no es que estuviera realmente en contra de los criptoactivos per se o en contra del dinero digital per se. Digo, esto explica por qué durante mucho tiempo ellos ya están investigando esto, o por qué, como por ejemplo Agustín Carstens, cuando se va al BIS, empieza a hablar acerca de necesitaríamos estar checando este tema de los Central Bank Digital Currencies. Contó que cuando estaba aquí en el Banco Central hablaba en contra de ellos y decían, bueno, ¿dónde está el cambio? Y es que si lo ves desde el punto de vista del banquero central, no es un cambio en el speech. Es lo que está diciendo es, mi problema no son las criptomonedas, no son esos criptoactivos. Mi problema es quién se convierte en aquel que controla la política monetaria de la moneda. Entonces, cuando estás en una cosa como Bitcoin, esa política monetaria el día de hoy se manifiesta a través de cosas como un algoritmo de consenso, y entonces realmente lo que tienes es política monetaria programática. Cuando del otro lado el banquero central quiere llegar y meter la mano dentro de la máquina para intentar buscar ¿qué? Cierto grado de estabilidad alrededor de la cotización de una moneda para efectos de lograr planeación a largo plazo, que ese es el mandato en sí del Banco Central. Entonces, aquí el tema no era que estuvieran peleados con la tecnología o que estuvieran peleados con la criptografía o peleados con la idea del criptoactivo.
ellos sobre todo con lo que estaban peleados es que alguien más haga la política monetaria dentro del país. Dice, yo quiero hacer mi política monetaria y quiero trabajar con otras instituciones que sean, al igual que yo, bancos centrales que estén definiendo la política monetaria dentro de sus propios países. Entonces, la tecnología nunca siento que les haya quitado el sueño. Era más bien el modelo de gobierno el que no los volvía particularmente locos. Es que, o sea, sí, digo, no es como el tema de poner o satanizar a los bancos centrales y entonces, son los malos de la película, o sea, no son los malos de la película, lo que pasa es que sí, pues tienen políticas muy bien definidas, o sea, más bien uno ve ciertas inconsistencias como, o ciertas cosas como sanos distanciamientos y argumentos que dices, bueno, o sea, creo que para emitir a lo mejor una postura, ¿no? Ya sea a favor o en contra, se requiere estudiarlo y tenerlo muy, muy bien analizado. Y creo que muchos gobiernos no se dieron esa, digamos, esa tarea, a pesar de que sí sí lo hacen, pero era como, a ver, no uses Bitcoin. O sea, la primera circular de Banco de México creo que fue en 2014. O sea, no usen esto porque mucha volatilidad, y todavía ni siquiera estaba la ley FinTech, pero estaba ya esa circular con esa advertencia. Entonces, o sea, yo lo que, desde mi perspectiva es que evidentemente los bancos centrales no van a decir, sí, vamos a crear nuestra criptomoneda. O sea, por ahí Venezuela se adelantó pensando en que iba a funcionar, pero bueno, pues también el tema de la confianza, ¿no? O sea, no se ocupa, o no se ha ocupado el petro como se esperaba. Y es lógico, o sea, no es que se fueran a emitir criptomonedas de los bancos centrales de manera inmediata, se requería madurar y también ver cómo iba a estar evolucionando el ecosistema, ¿no? Porque pues yo creo que hasta este año es que hemos tenido un poquito más de información sobre cómo va a avanzar, ¿no? O sea, el tema no solo de las central bank, sino también el tema de las stable coins, cómo han evolucionado. Entonces, ya con esos elementos, pues creo que ahora sí los bancos centrales están en posibilidad de ver hacia dónde podrían o qué uso podrían dar. Al final es una herramienta, o sea, es una tecnología adicional que van a ocupar. O sea, retomo el tema de COVID, o sea, una aplicación que te permita hacer pagos. La cuestión es que se use o cómo van a hacer para que lo puedas utilizar. Entonces, considero que sí, o sea, es algo inminente. Creo que los países van a ir hacia allá, no solo por el crecimiento del mercado, sino también por muchas empresas e instituciones financieras que están migrando hacia ese sector. Entonces, de alguna forma tienen que estar, digamos, a la par. Y ahí creo que tocas un tema bien relevante. O sea, me parece a mí al final que la Central Bank Digital Currencies no es otra cosa que la respuesta técnica a un problema técnico causado por stablecoins y protocolos blockchain, llámale Bitcoin, llámale Ethereum, como quieras. O sea, es esta respuesta que bien decía Balta, ¿no? De retomar el control monetario y usar o darnos de alguna manera como atole con el dedo por decirlo de alguna manera, diciendo, oye, a ver, ya estoy usando tu tecnología, ya estoy usando las maravillas que destacas, pero yo controlo la moneda. ¿Qué opinan al respecto? Ahí falta el factor China, ¿eh? O sea, también es una carrera Claro. política porque de un lado tienes a los particulares, ¿no? Bitcoin, stablecoins, y también del otro lado, a lo mejor los bancos centrales no le daban prioridad, no le importaban tanto estos temas, pero cuando ven que China sí lo está usando y puede volverse una muy buena oportunidad para China para imponer su base monetaria, entonces los bancos centrales, sobre todo los europeos, al ver que Estados Unidos no reacciona, dicen, ok, bueno, pues aquí tenemos que hacer algo, tenemos que empezar a insertarnos en la carrera de estos temas, ¿no? O sea, como que también es un tema geopolítico ahí interesante con China. Igual también la respuesta de Facebook, ¿no? Perdóname, Diego, adelante. No te preocupes, adicionando un poco a todo lo que ya dijeron, creo que, o sea, trayendo un poco el agua a mi molino, o sea, la CBDC en sí es una forma de dinero fiduciario, ¿no? Digital, emitido por un banco central de un país específico que tiene curso legal, ¿no? Y poder liberatorio en dicha nación.
Pero siento que uno de los problemas que ahorita estaban platicando también, yo creo que la falta de homologación de un marco legal robusto para la emisión de CBDCs en todo el mundo es lo que se necesita, es uno de los mayores retos. Porque incluso, por ejemplo, el BIS, el Banco Central de los Bancos Centrales justamente, emitió ciertas características, ¿no? Que se tendrían que cumplir para todas las CBDCs, que creo que son fundamentales, ¿no? O sea, incluso las dividió en tres, ¿no? Características instrumentales, características del sistema e institucionales, ¿no? Dentro de las cuales una CBDC tendría que ser, por ejemplo, convertible, ¿no? Que puede intercambiarse por dinero en efectivo, tendría que poder intercambiarse de esa manera. Tiene que ser conveniente, ¿no? O sea, fácil de usar para todas esas personas que estaban usando efectivo u otras formas de pago, por ejemplo, aceptable, ¿no? Entre personas peer-to-peer o utilizando agregadores de pago, por ejemplo, bajo costo, que es un poco lo que decía Balta, ¿no? El sistema en sí tiene que ser seguro, tiene que tener transacciones, por ejemplo, instantáneas, ¿no? Tiene que estar disponible 24/7, 365 días, entre otras cosas que son, yo creo que las características que deberían de tener las CBDCs para poder llegar a implementarse de una manera correcta en un país, ¿no? Y dentro de las ventajas que también comentaba Balta, yo creo que existen muchas desventajas. Obviamente una de ellas, ¿no? Es control, ¿no? Que un poco platicábamos en el caso de China, es yo creo que muy evidente, pero otra es el uso transfronterizo de las CBDCs, ¿no? O sea, porque así podríamos generar incluso la llamada dolarización en otros países, en donde su inflación le pega muy fuerte a su moneda local, lo cual al final generaría que empezaron a usar las CBDCs, como ahorita, por ejemplo, en Panamá utilizan el dólar, ¿no? O en Paraguay, por ejemplo, también, que es algo sumamente importante. Y dentro de las ventajas de una CBDC, me parece que la inclusión financiera puede llegar a ser una, ¿no? O sea, tal vez sí se implementa de una manera correcta la infraestructura de las CBDCs, los monederos de las CBDCs, puede llegar a ser muchísimo más sencillo bancarizar a las personas. También creación de un sistema de pagos más eficiente, mayor estabilidad, menores barreras a la entrada, entre otras cosas. Y, obviamente, ser el primer frente del gobierno contra las stablecoins, ¿no? Que justo ahorita están ganando un muy buen punch, que viene de la iniciativa privada al final. Entonces, siento que CBDCs puede llegar a ser ese gran frente de gobierno contra iniciativas de stablecoins. A mí me gusta... Adelante, Balta. No, adelante. Okay. Ay, qué amables. De hecho, quería aprovechar para hacerte una pregunta a ti, Elo. Es que ahorita que estaba mencionando, Diego, el tema de los stablecoins, admito que yo siempre he tenido un poquito de problema con los stablecoins porque me parecen más ejercicio de un enjuague financiero más que cualquier otra cosa. Pero sobre todo quiero aprovechar ahora sí que finalmente tenemos una doctora en estos temas en el programa y yo quiero preguntar, ¿realmente existe la posibilidad de verdaderamente tener o hablar acerca de un stablecoin? Sobre todo porque yo intento hacer mucho la analogía, por ejemplo, contra lo que sucede en el mundo de los fiat y parte de lo que veo es que cuando me empiezan a hablar de stablecoin me suena como cuando los países en América Latina de repente intentaban agarrar y fijar el valor de su moneda al dólar y decías, un real vale $1 y tiene mucho que el real ya no vale $1 o el peso argentino vale $1 y muchos años desde que el peso fuerte argentino ya no vale $1, ni siquiera una fracción de lo que es esto. Entonces, si el día de hoy entre monedas fiat, el hecho de intentar hacer la fijación de una moneda a otra parece realmente algo como una ficción insostenible, o realmente, por ejemplo, deberíamos estar intentando optar por un modelo, de hecho lo único que ha manejado cierto grado de estabilidad es como cuando haces, por ejemplo, que el dólar se convierta en la moneda en curso, por ejemplo, en Panamá, como mencionaba Diego. ¿Se puede realmente un verdadero stablecoin o es un mito que nada más guarda una ilusión durante un tiempo? Es que, o sea, de que se puede, se puede. Tan es así que ya está. O sea, yo creo que eso es posible. Más bien es qué camino va a llevar. Creo que es ahí donde cobra sentido, ¿no? O sea, porque pues crear un criptopeso o criptodólar, criptoeuro, etcétera, pues sí, puede estar ahí, seguramente pues, ahí en el CoinMarketCap o en muchos otros sitios o en el Etherscan podemos encontrar
miles y miles de tokens o RC20 colateralizados con la paridad de alguna divisa. O sea, eso definitivamente, y tú que eres experto en la tecnología, sabes que se puede crear. Aquí el tema es cuál es su función. O sea, ¿para qué está sirviendo? ¿No? Yo, por ejemplo, lo veo bastante útil en países como Venezuela. O sea, regreso mucho a Venezuela. Ellos, si les caen los pesos de Venezuela, lo primero que quieren, quítamelos, ¿no? O sea, no los quiero tener, son como la papa caliente. O sea, quítame esto porque, pues, o sea, no sirve, ¿no? Entonces, cuando tú les das el stablecoin, creo que eso es, pues, tener dólar sin tenerlo, ¿no? O sea, si nosotros queremos, si en este momento yo quiero tener dólares, pues tengo que ir a la casa de cambio y entonces dar mis pesos y que me den dólares o tener una cuenta de dólares, etcétera. Y creo que con el stablecoin se facilita esta simulación de tener dólares, que sí, efectivamente es una simulación, pero hay, digamos, aquí ya es donde entra el mercado, ¿no? La industria, o sea, exchanges que lo operan y que realmente lo están haciendo valer como tal, como un stablecoin. O sea, creo que va por ahí. O, por ejemplo, en Argentina, ¿qué es lo que están haciendo? ¿Qué han hecho en semanas anteriores? Pues bloquear la cantidad de dólares que puedes tener. Entonces ellos dicen, pues no me importa, yo tengo stablecoin y eso en alguna casa de cambio o un exchange me lo van a cambiar a pesos argentinos. Entonces, creo que esa flexibilidad o facilidad o penetración que han tenido es lo que hace que tenga valor. Porque, pues así como tal, si no tuviera, o sea, si hoy el gobierno dijera, o los gobiernos dijeran, todas las exchanges centralizadas o las importantes, Kraken, etcétera, está prohibida las stablecoins, ¿qué va a pasar con eso? O sea, realmente las personas, pues muy probablemente no van a tener interés de tener un stablecoin que no puedan operar o que no puedan utilizar. De hecho, por ejemplo, en el caso como concatenando el tema de las stablecoins con las CBDC, recientemente el Contralor de Moneda del Departamento de Tesoro de los Estados Unidos decía que ellos, o sea, que desde su perspectiva no se necesita no se necesita una moneda digital, o que el gobierno de Estados Unidos no necesita una moneda digital porque ya existen las stablecoins. Entonces, lo que él decía es, pues, nos resulta más efectivo y conveniente que esas stablecoins sean emitidas por empresas o por la iniciativa privada, y que los gobiernos se dediquen pues a emitir más regulación y más control sobre el ecosistema. Entonces, pues vemos que el stablecoin, incluso para algunos, como en este caso Brook, le parece más viable que utilizar algo que ya existe y que funciona, en lugar de que ellos se estén poniendo a crear este tipo de criptomonedas, ¿no? O sea, al final, igual, o sea, si ellos le requieren a alguna empresa, ellos tienen la capacidad de bloquear cuentas y de hacer solicitudes. Entonces, pues tenemos, por lo menos desde Estados Unidos, no sé si ellos vayan a crear una moneda digital como respuesta a China, pero consideran viable la existencia de un stablecoin. Pero yo creo que a lo mejor en Estados Unidos ya hay stablecoins autorizadas o sea, de manera estatal, ya con toda la regulación, ¿no? Pero ¿se imaginan países como México? O sea, ¿eso puede ser algo que funcione? ¿Una stablecoin emitida desde un ente privado? ¿Podemos tener un criptopeso? ¿Sería útil? Pues tú puedes hacerlo, nada te lo impide, pero ahí se ve claro la carrera de individuos con Bitcoin, de corporativos con los stablecoins y de bancos centrales por tratar de ganar o recuperar el monopolio de la base monetaria, ¿no? Que ahí ya el dólar lo está dejando y en unas décadas pues va a pasar a otro plano. Igual en cuanto a proyectos representativos, y ahorita qué bueno que lo mencionó Elo también,
O sea, más que el DCP, obviamente ese es el más avanzado, ¿no? Hablando del yuan digital, pero hay dos particularmente que se me hacen muy interesantes, ¿no? El primero justo es el euro digital, que ese sí es vaqueado en su totalidad por la Comisión Europea, ¿no? También se está generando, bueno, por el Banco Central Europeo, una disculpa, ¿no? Generar un reporte sobre el euro digital en ese sentido. Y otro de los proyectos que se me hace fundamental es el del dólar digital. En evidentemente, se está probando también. La Fed, por ejemplo, está junto con el MIT generando este proyecto del Digital Dollar. Y también hay dos, de hecho, proyectos de CBDCs en Estados Unidos, ¿no? Ese es el primero. Y el segundo se llama Digital Dollar Foundation, ¿no? Ellos también están generando un diseño junto con Accenture, me parece, y obviamente lo está llevando también un exdirector de la CFTC en Estados Unidos. Esos dos me parecen primordiales, ¿no? Y obviamente adicionando al rublo digital en Rusia, que también ya está avanzando bastante, y el Sand Dollar, que no sé si lo vieron hace poquito, de las Bahamas. Sí, también está el de Bahamas, y hoy me parece, hoy Camboya también ya lanzó su propia CBDC. O sea, a mí me parece que, a mí también, o sea, desde mi perspectiva, creo que los stable coins pueden igual, ¿no? Nuevamente ser el aliado, y no sé hasta qué punto puedan sustituir una CBDC, pero el mercado es impresionante. O sea, ¿por qué ha crecido tanto? O sea, en promedio, por ejemplo, o sea, este año nada más la capitalización estaba en 16,000 millones de dólares, y en promedio, el promedio diario de ingreso en agosto era de 100 millones de dólares. O sea, algo impresionante. Por ejemplo, Binance, que lanzó su Binance USD el año pasado, ha tenido un rendimiento promedio mensual de 212%. O sea, un crecimiento mensual de 212%. O sea, es una locura. Es una locura. Y eso ha sido en un año. En un año. Entonces, las stablecoins creo que tienen mucho crecimiento, y la verdad es que la pregunta sería si realmente al gobierno o a los gobiernos les convendría más dedicarse a la regulación y utilizar el stablecoin, o crear su propia CBDC. De entrada no creo que se pelee incluso contra lo que estamos viendo, o sea, porque, digo, obviamente esto debe cambiar de legislación a legislación, pero si te pones a ver, vamos a ver nada más el caso mexicano. En el caso mexicano, realmente el que tiene la capacidad de crear ese dinero es el Banco de México, pero el Banco de México no es el gobierno. Digamos que el gobierno crea el dinero de manera indirecta a la hora de establecer una deuda con el Banco de México, que después es emitida en CETES por el otro lado. Pero para efecto práctico, realmente lo que estás haciendo es que el gobierno ha cedido el monopolio de la creación del dinero a una institución que de hecho es una SA, ¿ok? En el caso norteamericano sucede más o menos lo mismo. ¿Cómo se llama? El Federal Reserve es realmente una empresa enteramente separada del Estado. Entonces, podrías decir que jurídicamente el día de hoy el Estado y la emisión de billetes ya se encuentran separados. Entonces, el hecho de pasar de ahí a otro modelo jurídicamente sería válido. De hecho, realmente lo único que estás haciendo es, en lugar de hacerlo con un ente centralizado como sería ese Banco Central, sería intentar pasar a un grupo un poquito más distribuido. Yo creo que aquí sobre todo el reto, y por eso es que es sumamente interesante el tema de la discusión alrededor de mecanismos para lograr esa estabilidad, tiene que ver sobre todo con el hecho de convertir cualquier moneda que estuvieras emitiendo en un storage de valor que no tuviera una volatilidad demasiado acelerada. ¿Por qué? Porque, o sea, hace rato habíamos iniciado la plática efectivamente hablando de cómo Bitcoin ya es el día de hoy una forma de storage de valor, pero un storage de valor que sea muy fluctuante con respecto a su precio, cuando estás haciendo algo en donde dependes de esa moneda, como por ejemplo poner una fábrica, generar productos para vender productos, si estás trabajando con una moneda que de repente tiene fluctuaciones muy fuertes adentro del día, se convierte como en algo nocivo para la planeación al mediano y a largo plazo. Entonces, la idea de sí adoptar estos modelos, pero buscar algo que te asegure cierto grado de estabilidad, por lo menos similar a aquella que te da una planeación de política monetaria de un banco central,
el hecho de que fuera a través de uno o que fuera a través de varios, me atrevo a decir, al gobierno le tendría sin cuidado. Digo, al Banco Central no, pero al gobierno definitivamente lo traería sin cuidado. Al final se vuelve un aliado, ¿no? Y creo que siempre retomo el ejemplo, o sea, Libra. ¿Por qué no salió Libra? ¿Por qué no lo dejaron? O sea, las razones son evidentes. El riesgo por los volúmenes, porque esto se vuelve un tema de volumen. Tú puedes crear las stablecoins que tú quieras, de todos los países, pero si no tienes volúmenes, pues ahí se va a quedar. O sea, eso es oferta-demanda al final. Entonces, ¿qué hubiera pasado con Libra? ¿No? O sea, ¿cuántos no tienen WhatsApp o Facebook o estas aplicaciones de la empresa? Y yo creo que ese era un riesgo muy, muy alto el que se sustituyera la moneda del país por el uso de Libra. Ahí sí creo que esa es una de las razones principales por las cuales lo bloquearon definitivamente. Híjole, creo que podríamos seguir platicando de estos temas a eternity. La verdad es que la plática está increíble, pero as usual, nunca es suficiente el tiempo. Les pediría si quieren cerrar con alguna idea cada quien. En orden inverso como empezamos, Balta. Ok. A ver, ¿con qué cerraría yo? Bueno, estamos, siento yo, en un punto de inflexión ahorita de la tecnología, de los modelos operativos que estamos viendo alrededor de todos y cada uno de los criptoactivos, alrededor del tema de los stablecoins, incluso de los CBDCs. Entonces, estamos en ese punto crítico en nuestro momento histórico en donde estamos a punto de ver la adopción. Creo que estamos muy emocionados con el hecho de ver esta adopción. Creo que también tenemos que mantenernos muy vigilantes y con los ojos muy abiertos alrededor de todas aquellas cosas que no sabíamos que nos iba a pasar en el momento en el que nos suceda, para evitar que hagamos los actos de fe que luego nos pasan factura, como ya el día de hoy nos empiezan a pasar dentro de algunas de estas tecnologías. El que sigue. ¿Quién voy? Como dicen en el dominó. No, bueno, a ver, nada más quería complementar. Yo creo que aquí también los que están durmiendo el sueño de los justos son los bancos comerciales, porque cuando esto se acaba de consolidar, pues se los van a saltar olímpicamente, ya sea un particular con un stablecoin o con Libra, o si se logran echar a andar estas criptomonedas respaldadas por los bancos centrales, eso significa que nosotros podríamos tener o abrir una cuenta directamente con un banco central. Entonces, los bancos comerciales deben estar pensando cuál va a ser el rol de ellos o en qué parte de todo de este sistema van a quedar, ¿no? Yo creo que eso tampoco, ahí yo siempre veo las noticias de que salen las monedas y que salen los stablecoins, pero no vemos reacción de estos bancos. Sería interesante ver qué están pensando. Diego. No, Elo, por favor, primero. Ay, sí es cierto, perdón, Elo. Para cerrar. Gracias, Gustavo. Estás tomando venganza. Muchas gracias. No, nada, o sea, creo que yo siempre voy con el discurso, ¿no? Cuando dicen, mayor adopción y celebran el tema sí, el banco va a crear su CBDC y tal empresa, o sea, y el discurso de esta adopción y que más apertura, o sea, yo insisto, creo que es una industria que está moviendo muchísimo capital, coincido con Gus, o sea, los bancos, no me extrañaría ver a estos grandes bancos, bueno, de hecho ya uno de ellos, el de Singapur, ya creó su propia exchange en criptoactivos, entonces no me extrañaría que la tendencia sea que ahora estos bancos grandotes empiecen a crear sus exchanges, ¿no? Creo que esa va a ser la tendencia, o viceversa, o sea, que las crypto exchanges comiencen a tener, a prestar otro tipo de servicios y entonces comiencen a igualarse con los bancos, con la banca privada. Esa es como que la tendencia que observo.
Igual, a mí me gustaría hacerlo nada más, justo respondiendo una pregunta que tenemos, ¿no? De cuál es la diferencia específica entre una criptomoneda y una CBDC, ¿no? Al final, sabemos que las criptomonedas como Bitcoin o como Ether son de acceso libre, ¿no? Y al final, una CBDC puede no serlo realmente, ¿no? No puedes participar en confirmaciones, por ejemplo. Al final, la emisión también de Bitcoin, la emisión de Ether es descentralizada, ¿no? El de una CBDC es completamente centralizada. Y bueno, la red de transferencias, ¿no? También es controlada y administrada totalmente por el gobierno en caso de las CBDCs. Y bueno, la blockchain realmente es controlada por esos nodos, ¿no? Que corren la red. Eso es específicamente las diferencias entre CBDCs y las criptomonedas que conocemos. Yo creo, y lo podrán ver incluso en un análisis que acabamos de publicar el día de hoy, que el hype de CBDCs va a seguir creciendo. Ya tenemos incluso más de 60 proyectos de bancos centrales de todo el mundo generando su propia criptomoneda. El reto principal yo creo que va a ser regulatorio y va a ser de infraestructura para la generación y emisión de CBDCs y que realmente puedan cumplir esas grandes ventajas que pueden tener, ¿no? Y disminuir realmente esos downsides que pueden llegar a generar, ¿no? Como esa dolarización que les comentaba o como al final ese control o espionaje que puede llegar a pasar. Wow, la verdad es que ha sido un programa increíble. Yo de verdad me quedo con ganas de repetir una plática con todo este talento. Las conclusiones son geniales. Desde un lado somos ñoños emocionados y luego puede suceder que los bancos centrales mueran o, perdón, que los bancos comerciales mueran y sean sustituidos por el Banco Central. Les van a quitar todo su negocio. O puede ser que despierten y entonces decidan sumarse a la ola. Y otro tema bien interesante me parece que ponía Diego al final es quién va a controlar al final del día la política monetaria y el poder de generar transferencias entre personas. Esa me parece es la pregunta del $1.000.000. De verdad, a todos nuestros asistentes y a los que nos acompañan en el post-evento vía streaming on demand, muchas gracias por sintonizarnos, muchas gracias por escuchar las barbaridades que decimos aquí. Y como siempre, los invitamos a nuestro FinTech Tour el próximo jueves 5 de noviembre en punto de las 7, en donde tendremos una especie de mesa de análisis, pero ahora de temas regulatorios. ¿Qué es lo que está sucediendo a nivel regulatorio en temas internacionales? Muchas gracias a todos por acompañarnos. Permanezcan a salvo.